En Poula. Y cuando es la 1 de la tarde, ya en París, tomamos contacto con el diputado de la Asamblea Nacional Francesa, Rodrigo Arenas, hasta ahora conectado con toda Latinoamérica a través de News. ¿Cómo está, diputado? Bueno, como todos los franceses, preocupados de lo que va a llegar y también de lo que fue un clima muy deteriorado desde el punto de vista político, desde el punto de vista democrático también, y nadie sabe realmente lo que va a pasar porque Macron ha puesto una tensión social, política y democrática muy fuerte en el país. ¿De qué manera se expresa esa tensión? Hay varias maneras de expresarlo. Primero, el hecho que la gente está perdiendo cada día más confianza en el régimen democrático, ya que, como ustedes lo dicen, la reforma de pensiones no pasó por la Asamblea Nacional. Y no pasó por la Asamblea Nacional porque simplemente Macron no tenía los votos suficientes para hacer pasar esa reforma. Entonces, cuando él dice con sus amigos que la reforma es democrática, bueno, democrática para él, pero la democracia no consiste en él solo con sus amigos, sino con el resto del pueblo, y el resto del pueblo manifiestamente le dice que no quiere su pensión ni ahora, ni mañana, ni ningún otro momento. ¿Qué esperaban ustedes de la pronunciación, del pronunciamiento de la Corte Constitucional, del Consejo Constitucional el viernes? ¿Esperaban alguna resolución distinta? ¿Consideraban que había áreas de la manera en la que el gobierno de Macron había impulsado esta reforma que podrían haber sido cuestionadas por el Consejo? Bueno, hay espacios que nos preocupan desde el punto de vista de la interpretación legal. La ley siempre es una interpretación, entonces hay cosas que evidentemente nos molestaron, pero lo que sí es que hay artículos que no fueron validados por la Corte y que van a poner en gran dificultad, en particular la gente que tiene handicap y también la gente que tiene problemas para la pensión, que son los regímenes especiales de lo que llamamos aquí en Francia. Por ejemplo, los policías no van a poder partir antes como era el caso, sino van a tener que partir como todo el mundo, y todo el mundo entiende bien que ese tipo de trabajo no se puede ir hasta los 62, 64 años. Claro, efectivamente, para que entendamos además, porque los sistemas previsionales son distintos en todas partes del mundo. En Francia había ciertos grupos o ramas de trabajo que tenían condiciones distintas para jubilar, como por ejemplo años, ¿no es cierto? La cantidad de años era menor, como en el caso de las policías. Esto significa que va a aumentar aún de mayor forma la cantidad de personas, gremios, trabajadores que se oponen a esta reforma. Lo que se está llamando es una gran manifestación para el 1 de mayo. Además, para ser franco con ustedes, yo recibo muchas cartas de trabajadores y trabajadoras de otros países que nos dicen de no cejar, porque precisamente lo que pasó en Francia fue lo que pasó estas 5 últimas décadas en muchos países del mundo. Y ellos ya tienen la experiencia de la degradación y la precarización de los jubilados. Entonces, lo que está pasando en Francia, yo creo que se va a internacionalizar, porque si logramos aquí no cejar y no bajar los brazos, que sea desde el punto de vista institucional, pero también con los sindicatos en la calle, como es su derecho de hacer huelga, entonces voy a dar ejemplo también en otros países del mundo, porque lo que está pasando en Francia no es normal. Es una ruptura muy fuerte con el contrato social, con la República Francesa, con la forma de la cual la democracia se ejerce, y en particular un presidente de la República que se aísla, que decide solo y que no consulta a las organizaciones representativas. En una democracia como la democracia francesa, los sindicatos existen, las asociaciones, las organizaciones existen, y lo que está diciendo Macron dice: circulen, aquí no hay nada que ver porque yo decido de todo. Como un padre que finalmente la única respuesta que le da a sus hijos es demandarle a la policía y pegarle, eso significa que seguramente él no sabe lo que es padre. En todo caso, lo que es seguro es que nosotros no somos sus hijos ni sus hijas. Sí, el presidente francés Emmanuel Macron pretende en algunas horas más, ¿no es cierto?, hablarle a la República Francesa, a los y las ciudadanas, sí, a través de un discurso en la hora prime para explicar probablemente las acciones relacionadas con esta reforma y cómo justificar de alguna manera las decisiones que ha tomado institucionalmente que le han permitido poder avanzar con ella y que incluyen, como usted señalaba, saltarse el debate democrático en la Asamblea. Conversábamos la semana pasada también con un líder de organizaciones sindicales, saltarse la conversación en una mesa de diálogo. Cuando son reformas altamente sensibles, se esperan mesas de diálogo, de conversación. ¿Por qué cree usted que Emmanuel Macron, con todo lo que significa en términos de pérdida de popularidad política, de entregarle además esa popularidad a los sectores más extremos, por qué cree que ha actuado de esa manera? ¿Qué es lo que está detrás? De partida, me imagino que alejarse
de las urnas, porque es difícil imaginarse que pueda obtener, tras el último triunfo que tuvo para permanecer en el gobierno, que fue bastante estrecho, es difícil que le imagine que ahora podría tener algo de apoyo popular para poder seguir en política, al menos electoral. ¿Cuál cree usted que es la razón que ha hecho que Emmanuel Macron actúe de esta forma, tensionando, como usted señala, la política? Macron piensa seguramente que todo el mundo votó por él porque el niño rico y todo el mundo quiere de él. No, no fue así. Yo, por ejemplo, llamé a votar por Emmanuel Macron, no por Emmanuel Macron ni su proyecto, sino porque no queríamos la extrema derecha. Esa es una gran parte del electorado que lo permitió ser presidente de la República ahora y también en los 5 años que fue el primer mandato de Emmanuel Macron. Ahora, él hace creer a la gente, como un Houdini de la magia, que la gente lo eligió como si fuera, qué sé yo, una persona divina. No es el caso. Y incluso yo no espero que él diga que se equivocó, porque él no dice nunca que se equivoca, siempre tiene la razón, y todo el mundo le está diciendo que está un poco equivocado y que su reforma no solamente es injusta, pero también es injustificada, incluso desde el punto de vista económico, porque el régimen de pensión en Francia no está en quiebre. Un Estado no quiebra, lo que quiebra son los bancos, y precisamente la reforma que él quiere hacer es de poner las pensiones de los franceses y las francesas entre la mano de los bancos. Ese es su proyecto y va a ir hasta el final. Ahora, lo que yo le pido, si tengo algo que pedirle, es que le pida disculpas a los niños, a toda esa juventud que entiende muy bien que le están precarizando y ponerle el futuro en gran dificultad, y que finalmente la única respuesta que le trae es mandar la policía para pegarle, ponerle en la cárcel, para que después tengamos que sacarlo nosotros los diputados y que salgan al otro día, porque finalmente están encarcelados sin ninguna razón. Vuelvo a hacerle la pregunta, diputado. Sí. A su juicio, ¿qué es lo que impulsa a Emmanuel Macron a continuar con una reforma que es altamente impopular? Y no digo que no tenga razón en la necesidad de conversar respecto de postergar la edad de jubilación, que es algo que en el mundo los sistemas previsionales pueden discutir efectivamente para darle mayor sostenibilidad. No significa eso que sea la única forma, pero que puede ser una de las maneras de avanzar en sostenibilidad en los distintos regímenes de sistemas previsionales. Pero de la manera en la que ha avanzado Emmanuel Macron en esta reforma es también cuestionada, no solamente la reforma. ¿Por qué cree que ha empujado esta reforma pese a todo el movimiento en la calle, pese a la negativa de amplios sectores de trabajadores, pese a no tener los votos en la Asamblea? ¿Por qué ha decidido avanzar igual? ¿Cuál es, a su juicio, la razón que hay detrás? Porque de la misma manera que Emmanuel Macron comercializó y privatizó, de la misma manera que Emmanuel Macron comercializó y privatizó la educación, quiere comercializar y privatizar las pensiones, entregándole las cotizaciones de los trabajadores, de las trabajadoras, incluso de la empresa, en las manos de los bancos a través de los fondos de pensión. Lo que quiere hacer Emmanuel Macron es lo que se hizo en Chile, lo que hizo en Argentina, lo que se hizo en Estados Unidos y en otros países del mundo, simplemente dar la riqueza del pueblo entre las manos de la gente que la juega en la finanza. Ese es su proyecto y para eso él fue candidato. Y hay millones de gente que le dice que no quiere ese proyecto porque no solamente no se necesita, y además es un fracaso económico, un fracaso social y una precarización de los jubilados. Claro, es muy extraño además, considerando que como en pocas partes del mundo el sistema de previsión social en Francia es un orgullo para sus ciudadanos. O sea, uno puede entender que se impulsen reformas en países, además, donde hay, como en Latinoamérica, usted ha nombrado Argentina, Chile, que están en extremos completamente opuestos respecto de sus problemas, de las razones de sus problemas, pero donde efectivamente no hay ningún apoyo al sistema previsional y forman parte de las movilizaciones que se impulsan hace décadas, al menos aquí en Chile, incluso detrás del estallido social. Pero en Francia no es la situación. O sea, en Francia los y las francesas están orgullosos de su sistema, valoran su sistema. Razones para modificarlo hoy día, al menos de esta manera tan drástica, no se ven. Le quiero hacer una última pregunta, diputado, y es que ¿cuáles van a ser las acciones, o si es que se pueden tomar acciones, desde el punto de vista institucional, desde la propia Asamblea Legislativa francesa, para continuar en esta disputa que tienen con el gobierno? En realidad, cuando usted dice de Chile y de Francia, son sistemas muy semejantes, en el sentido de que se captan la riqueza de la gente para asegurar una especie de bienestar o por lo menos una dignidad cuando uno está jubilado, lo que no es el caso ni en Francia ni en Chile. Entonces, lo que se está jugando es el rol que juega el Estado y juegan las instituciones. Hasta qué punto las cotizaciones permiten a que la gente viva bien y hasta qué punto las cotizaciones sirven para que el sistema económico financiero viva bien. Entonces, en los dos casos, el problema es el mismo.
cómo se le permite a los jubilados, o sea, a su papá, a su mamá, a sus abuelos y a los hijos que van a venir detrás y a ustedes mismos, de tener un sistema de jubilación que no dependa finalmente de la riqueza que usted mantuvo toda su vida, sino que cualquier ciudadano, sea la familia en la cual nace y sea el territorio donde vive, pueda vivir una jubilación de manera digna y no morirse de hambre, tener una salud, tener una educación, tener todo lo que se llama el sistema de servicio público. Y eso es lo que está en cuestión, en la privatización y la comercialización del servicio público. Y me parece que cuando veo la estadística en Chile de ese bienestar, está en fracaso también como en Francia. La única diferencia es que en Francia hay un Estado, un contrato social, un Estado providencia de bienestar que resiste más que en Chile estas 50 últimas décadas. Pero una razón simple, sé que en Francia no hubo dictadura. Claro. Le vuelvo a hacer la última pregunta, diputado. Acciones dentro de la Asamblea Legislativa para seguir respondiendo al avance de esta reforma. Bueno, ahora la mano está entre los sindicatos, entre las organizaciones sindicales. Son ellas que tienen que hablar por los trabajadores y las trabajadoras, porque es su ámbito, y nuestro rol de político es de no traicionarla, al contrario, de ser su portavoz dentro del cuadro institucional para llevar las reivindicaciones que son muy claras: 60 años para partir a jubilación con 40 años de cotizaciones. Los sindicatos están unidos, tienen la misma reivindicación, y nuestra función, nuestro rol en el momento democrático en crisis en cual está Francia, estar a su costado, porque la movilización social no está en las instituciones, está en la calle. Perfecto, muchas gracias Rodrigo Arena, diputado de la Asamblea Nacional Francesa, conversando con toda Latinoamérica a través de The News sobre las acciones a seguir. Esperaremos hoy día también las palabras de Macron para ver de qué manera justifica también el hecho de haber avanzado con esta reforma, pese a lo impopular que es en la mayoría ciudadana, ya sea a través de encuestas o sea a través de la movilización en la calle, que no ha cesado, es lo que se ha visto. Así es que veremos cómo continúa y le agradecemos mucho a usted su participación en este espacio. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego.